La apuñalé, igual que a un cerdo, porque este país es como la madre de todos los países, y lo que pasa en Estados Unidos puede cambiar el mundo entero. ¿Y cómo quieres cambiarlo tú? ¿Con muerte? ¿Con sangre? Si es la única salida. Quieren ver sangre y yo les doy sangre. Este es el asesino de las vías. Evitó la pena de muerte años, alegando demencia legal. Y desde su arresto, nadie ha sido capaz de demostrar lo contrario. Algo no funciona en su cabeza, pero ¿le hace eso menos responsable moralmente? El FBI estaba convencido de que de sus 23 víctimas, ninguna sobrevivió, hasta que una lo logró. Soy Holly, la única superviviente conocida de este asesino en serie. Asaltada, golpeada, violada y abandonada a su suerte, con solo 20 años, Holly Cadan se enfrentó cara a cara con el temido asesino. Fue un auténtico horror. Tenía la cabeza completamente destrozada a golpes. Pero no se rindió. Se convirtió en la única superviviente de sus 23 presuntas víctimas. La única capaz de pararle los pies. Para él, fue como si ella hubiera vuelto de la tumba para atraparlo. Holly acababa de dejar la casa de sus padres en Indiana para empezar la universidad con su novio. A finales de agosto de 1997, estudiaba en Kentucky. Era la segunda noche de clase. Era un jueves por la noche y fui a una fiesta con mi novio, Chris Meyer, cerca del campus. Más tarde, decidieron dar un paseo junto a las vías del tren. Fue justo ahí cuando se toparon cara a cara con una silueta oscura. Estaba todo muy oscuro y apenas se podía ver nada. Así que nos asustamos mucho al ver salir a alguien agachado detrás de una caja eléctrica. El hombre los miró con odio, sacó un arma y corrió hacia ellos. Yo ni recuerdo el golpe. Creo que pensó que me había matado. Durante el ataque, ella soportó algo mucho peor que quedar inconsciente. Pero lo que de verdad pasó aquella noche, como descubriremos más adelante, se reveló en el juicio. Cuando por fin se despertó, su novio no respondía a ningún estímulo. Holly tuvo que dejarlo allí y se marchó sola a buscar ayuda desesperadamente. Me quedé completamente inconsciente, pero de algún modo logré levantarme para buscar auxilio. Solo pensaba en conseguir ayuda. Aquel 29 de agosto de 1997, de madrugada, recibimos un aviso sobre una chica herida. Al otro lado del teléfono estaba Chad Goetz, otro estudiante. Estudiaba de noche cuando una joven cubierta de sangre entró de golpe en su casa. La contrapuerta estaba cerrada. La empujé y me metí dentro de la casa de ese desconocido. Estaba sentado estudiando en mi silla y, por el rabillo del ojo, vi pasar algo de repente. Tenía la cara como un boxeador cuando le abren una brecha en pleno combate. Pensé que se iba a morir allí mismo. No tenía ninguna duda. A pesar de tener la mandíbula rota, Holly aún podía hablar. Al tumbarse, le suplicó que buscaran a su novio en las vías. Y no paraba de repetirle: mi amigo sigue allí fuera. Asegúrate de que sepan que él sigue allí. Mi amigo sigue allí fuera. Poco después de que Chad llamara, la policía y los sanitarios llegaron para atender a Holly. Al cruzar la puerta, recuerdo ver una gran cantidad de sangre seca por su rostro y su cabello. Tenía la mandíbula totalmente deformada. También le vimos lo que parecía una herida punzante en el cuello. Consiguió decirnos que se llamaba Holly, que la habían violado, que la habían golpeado y que le dolía todo el cuerpo. Les dio más detalles a los sanitarios sobre el ataque y les rogó que la dejaran para ir a buscar a Chris. Nos insistió en que su amigo estaba junto a las vías. Uno de mis compañeros sanitarios decidió bajar con la policía para intentar localizar a esa persona. Al volver, el tercer sanitario nos confirmó que había un cuerpo allí abajo con un fuerte golpe de roca en la cabeza y que ya no tenía sentido pedir otra ambulancia para trasladarlo de urgencia al hospital. Pero me lo susurró al oído para que la pobre chica no se enterara de su terrible hallazgo. Así que no queríamos empeorar su situación, que ya era bastante terrible. En el hospital, Holly no paraba de preguntar por Chris. Nadie quería decirme la verdad. Solo dije: Chris está muerto, ¿verdad? Y en realidad se lo pregunté a mi padre. Y él me respondió: sí, murió. Chris era encantador, dulce y atento, un tío maravilloso. Cuando Chris murió, no lograba comprender por qué yo seguía con vida y él ya no. Y esa no fue la única revelación impactante que tuvo que afrontar aquella noche, porque la policía conectó de inmediato este caso con otros asesinatos.
Para entonces, ya habían asesinado a 4 personas y yo era la única superviviente. Descubrir que no solo Chris había muerto fue devastador. El sentimiento de culpa de la superviviente se volvió insoportable. Esa culpa crecía dentro de mí a medida que aumentaba el número de víctimas. Toda esa gente estaba muriendo a manos de ese tipo, pero de algún modo yo sobreviví. ¿Por qué yo? Mientras seguía matando, los investigadores empezaban a perder la esperanza. No iba a parar, y usar el ferrocarril para moverse era brillante porque nadie vigilaba las vías. Hablamos de miles de trenes y millones de millas de vías por todo Estados Unidos. Devon Anderson, la fiscal del estado, descubrió que viajaba oculto en trenes usando nombres falsos. Si estás dispuesto a dormir en vagones de tren y al raso en mitad de un campo, puedes permanecer oculto durante muchísimo tiempo. Llegué a pensar que jamás lograríamos atrapar a ese asesino. Al borde de la muerte en el hospital, Holly quería ayudar. Veremos que su testimonio fue crucial para la investigación. A pesar de estar debilitada por las heridas, grabó en su mente cada detalle físico que pudo recordar de su agresor. Durante el ataque, me repetía a mí misma: voy a grabar tu cara en mi memoria. Recordaré cada tatuaje y cada cicatriz que tengas. Voy a examinar cada centímetro de tu cuerpo y lo sabré absolutamente todo sobre ti, porque si logro sobrevivir, juro que iré a por ti. A pesar de quedar desfigurada y gravemente herida, logró sobrevivir. Pero pasaría bastante tiempo antes de que pudiera señalarlo ante la justicia. Tras 3 años y 9 víctimas más, el FBI identificó por fin al sospechoso como Ángel Maturino Reséndiz, un delincuente de Puebla, México, recién capturado al cruzar la frontera de Estados Unidos. Solo pudieron identificarlo gracias a la precisa descripción de tatuajes y cicatrices que Holly dio años atrás. Los retratos robot y descripciones generales no habían servido para nada, ya que cambiaba de aspecto tras cometer cada crimen. Sabiendo ya su verdadera identidad, lograron que su hermana le convenciera para entregarse a cambio de una evaluación psicológica. Pero lo que nadie sospechaba era que el asesino ya planeaba su propia defensa. Alegar demencia era lo más lógico. Nadie quiere creer que existan personas capaces de cometer semejantes atrocidades. Eso era lo que más me preocupaba. Del juicio, que el jurado se rindiera y dijera: nadie en su sano juicio podría hacer algo así. Señor Reséndiz, ¿puede ponerse en pie? Al enterarse del arresto de su agresor, los traumáticos recuerdos de Holly regresaron de golpe. Para mí fue un gran alivio, aunque seguía sintiendo un miedo terrible. En el fondo sabía, cuando él se entregó, que tarde o temprano tendría que volver a enfrentarlo. Tras años de búsqueda, la fiscal Anderson vio por fin cara a cara al asesino del ferrocarril. El peligro se palpaba. Era un tipo sumamente peligroso. Parecía un animal salvaje que acababa de ser acorralado. Tal como Anderson sospechaba, la defensa intentaría alegar enajenación mental. De lograrlo, Reséndiz acabaría en un psiquiátrico y, con el tiempo, podría volver a la calle. Pero la astuta fiscal aún se guardaba un último as bajo la manga. Llegué a Houston con mi familia la noche antes de declarar. De madrugada, me desperté llorando y gritando de puro terror. Creo que lo que más me preocupaba al testificar era volver a verlo. Apenas unos minutos antes del juicio, Anderson se acercó a Holly, que estaba aterrorizada. Fui allí y le dije: «A ver, ¿estás lista?». Y ella me respondió: «Sí». Y le advertí: «Él va a estar ahí mirándote. No le mires, mírame solo a mí. No le mires hasta que yo te lo pida». Le dio un fuerte abrazo y la guió con cuidado hacia las puertas de la sala. Es difícil imaginar el inmenso valor que tuvo que reunir para entrar a esa sala y enfrentarse cara a cara con él. Decidió que Holly fuera el último testimonio. Como única superviviente, era su gran baza para convencer de verdad al jurado. Vamos a hablaros de las víctimas. Gente que fue asesinada, la mayoría en sus propias casas. Tenía claro que quería que Holly testificara en último lugar. Así, cuando ella subiera al estrado, el jurado ya conocería los detalles más escabrosos de los otros crímenes resueltos hasta entonces. En cuanto entré en la sala, me senté en la silla del estrado para testificar. No le miré. Tenía la vista fija en Devon. Para empezar, Anderson le hizo una pregunta de lo más inusual. «¿Qué hiciste el fin de semana pasado?».
Pero tras esa pregunta se escondía la oportunidad de empoderarla y demostrarle a Reséndiz que ella era mucho más fuerte. Me moría de ganas de decir, me he graduado en la universidad. Para mí era decirle, no pudiste destruirme. Por fin, Holly podía compartir su terrible historia en público. Antes debía mantenerse en secreto por la investigación. Y entonces empecé a detallar lo que ocurrió aquella noche. Tras explicar que Reséndiz les exigió dinero antes de obligarles a arrodillarse, Holly pasó a relatar la agresión en sí. Os advertimos que el siguiente fragmento puede resultar muy perturbador para algunos de vosotros. Obligó a Chris a ponerse de rodillas y empezó a registrar su mochila. Pensé que buscaba dinero, pero en realidad le estaba atando las manos a la espalda usando la propia mochila. Entonces, con el arma en la mano, me quitó el cinturón y me ató las manos a la espalda con él. Arrastró a Chris hacia la hierba, justo al lado de las vías. Con la atención de Reséndiz centrada en Chris, Holly habría podido escapar en cualquier momento. Pero no iba a dejar a Chris. Recuerdo que rajó una camisa, nos ató las piernas a los dos y luego nos amordazó. Chris me había dicho, corre si puedes. Pero yo no lograba desatarme las piernas, no podía huir. No sé cuánto tiempo transcurrió desde ese instante, hasta que nuestro agresor regresó con la roca. Era tan enorme que tenía que cargarla casi como a un bebé. Solo recuerdo que se acercó a Chris y la dejó caer sobre su cabeza. Fue como un sueño irreal. Quiero decir, realmente no asimilaba lo que estaba pasando. En medio de su desconcierto, oyó un ruido fortísimo. Un sonido jamás escuchado. Lo que oí fue el estertor de la muerte. Fue su último aliento. Eso fue lo que escuché. Tras cometer el crimen, el asesino fijó sus ojos en Holly. Por su mirada, ella supo que buscaba algo más que arrebatarle la vida, pero estaba decidida a luchar. Entonces se subió encima de mí, y en ese instante supe que iba a violarme. Intenté darle patadas, intenté golpearle, pero me clavó algo en el cuello y me soltó. Mira con qué facilidad podría matarte. Y en ese preciso instante ocurrió. Por respeto a Holly y a las demás víctimas de Reséndiz, no daremos más detalles de la agresión a partir de aquí. Pero debéis saber que, después de aquello, Reséndiz intentó asesinarla. Me quedé completamente en blanco. Me golpeó con una fuerza tremenda. Quería acabar conmigo. Me quedé allí tendida, y él pensó que estaba muerta. Yo solo pensaba, ¿cómo ha podido pasar esto? Ni siquiera sabía qué había ocurrido. Con esta última declaración, Holly puso punto final a su testimonio. La sala entera se inundó de una mezcla de horror, incredulidad y absoluta tristeza. En ese preciso instante, Anderson miró directamente a Holly a los ojos. Me sentí tan orgulloso de que lo hiciera. Ella lloró, estaba desbordada por la emoción, pero lo contó todo, logró sacarlo. Los miembros del jurado lloraban, Devon también lloraba. Era el momento que tanto esperábamos en el juicio. Quería que una de sus víctimas le plantara cara, porque nadie más podía hacerlo. Pero Anderson no había terminado todavía. Se disponía a hacerle a Holly la última pregunta, la que al fin pondría fin a la barbarie del asesino de las vías. Para ella, todo se reducía a este preciso instante. Anderson preguntó, ¿puede identificar al acusado? ¿Qué lleva puesto? Y en ese preciso instante supe que tendría que mirarlo. Así que lo miré, lo señalé y dije, lleva una camisa blanca de botones. Jamás he sentido un alivio igual en toda mi vida, y dudo que vuelva a sentirlo. Solo di gracias a Dios. Fue un momento grandioso. Fue increíble porque pudo señalarlo cara a cara. Por todos los que estaban allí sentados en la sala, y por todas las víctimas que ya no tenían voz, ella logró señalarlo. Fue algo enorme, y mientras lo decía, sentí un zumbido extraño en la cabeza. Aunque para Holly fue un momento catártico, el cuerpo humano tiene un límite. Lo miré y vi que su rostro no reflejaba absolutamente ninguna emoción. Me derrumbé por completo en ese instante, y tuvieron que sacarme en brazos de la sala. Estaba destrozada emocionalmente. No me quedaban fuerzas, lo había dado todo en ese juicio. Justo después de que sacaran a Holly de la sala, Anderson se dirigió al jurado una última vez antes de la deliberación final. Tiene un problema, de acuerdo, pero ¿le quita eso responsabilidad moral alguna? No. El jurado determinó que era una amenaza constante, por lo que el juez lo condenó a muerte.
Si lo pensamos, lo asombroso es lo rápido que Holly logró recuperarse. Mucho antes de la ejecución, incluso antes del propio juicio, ella ya ayudaba a otras víctimas. Empecé a dar charlas 2 años después del ataque. Él me había dicho, mira qué fácil puedo matarte. Para mí, hablar de todo aquello formaba parte de mi propio proceso de curación, poder llorar y emocionarme de verdad, ya que durante mucho tiempo me vi obligada a bloquear mis propios sentimientos. Para poder seguir adelante con mi vida, tuve que perdonarlo y buscar algo positivo en toda esta pesadilla. Cuando daba mis charlas, ya no tenía que preocuparme por eso. Podía canalizar mis emociones, y eso fue clave en mi recuperación. Una cosa es ser superviviente, pero ayudar a otros de manera verdaderamente profesional es un paso totalmente distinto. Y no es que usara esa palabra a la ligera. Cambió su rumbo de forma radical por el deseo incontrolable de tender la mano a otros supervivientes. Por eso decidió fundar su propia asociación de apoyo para víctimas de delitos violentos. Abrieron en 2008 y ya han ayudado a más de 300 supervivientes. Holly es una heroína porque no se dejó hundir por la tragedia. Convirtió su dolor en un motor para vivir y ayudar a los demás. Y si bien su labor actual es admirable, su transformación interior resulta todavía más asombrosa. Consiguió redefinirse por completo. Dejó de ser una víctima para siempre. Ahora era una superviviente. Alguien que se levanta cada mañana decidida a vivir su vida, capaz de elegir ser feliz y regalar una sonrisa. Creo que eso es ser un superviviente. No hace falta dar discursos ante las masas ni escribir un libro de éxito. Basta con levantarse por la mañana, poner los pies en el suelo y decidir hacer algo así de simple. Él intentó destruirla, pero fue ella quien venció. Hoy quiere que su voz guíe a todos esos supervivientes que aún sufren en silencio. Quiere que comprendan que si se salvaron, fue por un motivo especial. Sobreviví porque mi camino no había terminado. Sobreviví para cambiar las cosas.